vamos a pedir que abran sus Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 1. Le hemos titulado nuestro devocional del día de hoy, Cuando Dios tiene guerra. Es un devocional que me parece que será bien interesante, un devocional que yo creo que nos va a hacer reflexionar a todos en algunas cosas o situaciones o actitudes que a veces tomamos como cristianos. En tanto que usted lo busca, le damos las gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida a este que es el canal de nuestra casa espiritual, la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga y les invitamos a que se queden con nosotros hasta el final de este video. Oseas capítulo 4 verso 1 dice lo siguiente: Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene guerra contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Amén. Hace poco tiempo compartí con la iglesia una predicación que partía precisamente de este pasaje bíblico, que les vuelvo a repetir, es bien interesante. Y es que como cristianos creemos que como Dios es bueno, nunca nos va a demandar nada. Como Dios es bueno, nunca se enoja. Como Dios es bueno, no existe la posibilidad de que nos castigue. Y como Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, no estamos obligados a poner nada de nuestra parte para corresponder a lo que Él hace por nosotros. Y por lo mismo, y por ignorancia, hacemos lo que queremos. Vamos a la iglesia cuando queremos, oramos cuando queremos o cuando tenemos una necesidad. Si servimos, muchas veces quedamos mal o lo hacemos de mala gana. No nos comprometemos con Dios a nada. Alguna vez me contaban la historia de un muchacho que, como Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, después ya no se quería bautizar en agua. Y cosas así tan ridículas como esta están pasando en la iglesia en la actualidad. Y por alguna extraña razón, en los últimos años hay mucha indisciplina en la iglesia, provocada también por líderes y predicadores que se dedican a predicar lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere comunicar a su iglesia. Se olvidan que la palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y precisamente el ministerio de Oseas se desarrolla en medio de un ambiente así, en el que había un grupo de profetas que predicaban lo que la gente quería escuchar, lo que el gobierno de aquella época quería escuchar. Lo importante para ellos era no meterse en problemas. Y Oseas era de ese grupo que es la minoría, que hablaba lo que Dios quería que el pueblo supiera. En medio de ese ambiente es cuando Dios le da este mensaje al pueblo por medio del profeta Oseas. Imagínese usted, Dios tenía querella o tenía guerra con su pueblo, tenía enojo con su pueblo. Déjenme les digo una cosa, cuando la Biblia dice que, al menos en este pasaje, cuando dice que tiene guerra contra los habitantes de la tierra, no se refiere a la tierra en general, sino solamente a su pueblo. Digo, hay que leer el contexto para darse cuenta de esto, no se necesita de alguna interpretación especial, solamente leer el contexto y se van a dar cuenta de que es una guerra de Dios en contra de su pueblo. ¿Y cuáles eran las razones, hermanos, de esa guerra que Dios tenía con su pueblo, de esa molestia que Dios tenía con su pueblo? Bueno, pues si no las notó en la primera lectura que hicimos, se las vuelvo a repetir. Número 1, porque no había fidelidad. Número 2, porque no había misericordia o lealtad también. En tercer lugar, no había conocimiento de Dios. ¿Cómo se oye que nosotros... ¿cómo es que se puede... pues entender este pasaje? Porque podría parecer difícil que Dios tuviera problemas con alguien, o que le quisiera reñir a alguien. Pensará usted, muchos de ustedes pensarán: yo soy fiel, yo soy leal y misericordioso, yo conozco a Dios, ¿no? Podrían pensarlo muchos de ustedes en este momento.
No hay problema para que Dios esté molesto conmigo, ¿no? No hay ninguna situación que me haga pensar que Dios tiene algún problema conmigo. La fidelidad, hermanos, se entiende en dos sentidos. Fidelidad a Dios, que significa que seamos monoteístas, es decir, que no tengamos otros dioses fuera del Dios de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿estás seguro o segura de que solamente tienes a un Dios? ¿Nada ocupa el primer lugar en tu vida? Hay muchos cristianos que tienen en primer lugar de su vida su trabajo, sus hijos, a la novia, el novio, la esposa, el esposo. Les estoy mencionando estas cosas comunes que tienen el primer lugar en la vida de muchos cristianos. Cuando esto pasa, que hay cosas que para ti son más importantes que Dios, entonces no se considera que eres fiel, porque Dios no tiene el primer lugar. No puedo profundizar más en esto porque, bueno, pues ustedes saben que estos son devocionales de unos cuantos minutos y nos llevaría bastante tiempo profundizar más en esto. Y Dios, hermanos, demanda tener el primer lugar de importancia en tu vida y en la mía. La fidelidad también es importante aplicarla con respecto a la congregación. Hay muchos cristianos que no se comprometen con una sola congregación y cada semana van a una congregación diferente. Le decía yo a la congregación hace poco, son los famosos chapulines que andan brincando de iglesia en iglesia, pero nunca se comprometen con un proyecto. Y esto, hermanos, es falta de compromiso. Falta de compromiso con una sola congregación y que por supuesto tiene consecuencias negativas. Para empezar, esto se considera infidelidad. No son ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. En segundo lugar, hermanos, el segundo problema por el que Dios tenía guerra con el pueblo era por la falta de misericordia o la falta de lealtad. Recuerde usted que una cualidad que un cristiano debe de tener es precisamente la piedad, tener misericordia de otros. Porque nosotros, bueno, el pueblo de Dios, nosotros somos de alguna manera representantes de Dios en este mundo. Y como hijos de Dios tenemos que ser como Dios es. Y Dios es misericordioso, Dios es piadoso. Y en el pueblo, hermanos, no había misericordia, no había piedad. Pero también esta palabra, hermanos, en algunas versiones se traduce como lealtad. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 dice así: cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y que no cumplas, y que prometas y no cumplas. Y es importante, hermanos, no tomar a la ligera las promesas que le hacemos con Dios, los compromisos que adquirimos con Dios, porque Dios, como está escrito aquí en Eclesiastés, hermanos, Dios toma en serio las promesas que nosotros también le hacemos a Él, y es necesario cumplir con ello. Es necesario ser leales a Dios. Es necesario que nos mostremos misericordiosos con aquellos que están necesitados. Dice la palabra que Dios tenía guerra contra su pueblo por no ser misericordioso ni ser leal con Él. Y finalmente, hermanos, el tercer punto por el cual Dios tenía guerra con su pueblo era por la falta de conocimiento. Creo que este pasaje está lejos de un conocimiento intelectual. Está lejos de aprenderse versículos de memoria. Conozco gente, algunos cristianos, y yo estoy seguro que no solamente yo, sino que muchos hermanos conocen a cristianos que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero aunque a usted le parezca contradictorio, no conocen a Dios. Saber la palabra de Dios, hermanos, es bueno, pero tener contacto con el Creador eleva tu vida espiritual a un grado impensable. Amén. Hay una diferencia enorme entre conocer a Dios porque lo tratas todos los días, porque convives con Él todos los días, porque tienes una relación de intimidad con Él, que conocer solamente la palabra. Y yo creo, hermanos, que a lo que Dios se refiere, cada vez que en la Biblia se menciona la falta de conocimiento de Dios, se refiere a tener una relación con Él, más que un conocimiento intelectual. Amén. Después de lo dicho, hermanos, la pregunta es: ¿usted y yo estamos en guerra con Dios? Solamente es una pregunta para reflexionar. Que el Señor les bendiga.
y nos vemos en la próxima ocasión.